Tenemos una entrevista que se está retrasando y no quería perder yo la posibilidad de hablar con Gabriel Torres, que es el presidente del Consejo Consultivo de Notimex. Él tiene que cortar a las 10:30 porque tiene una conexión ya establecida. Y si no lo tomamos ahora, vamos a perder la oportunidad de escuchar qué pasó ayer. Entonces, Fabricio, Ana Lilia, denme un momentito para escuchar a Gabriel y entrar en materia de este otro tema del que hemos hablado también esta semana en el programa y en el sitio. Hemos mostrado la segunda entrega de Artículo 19 de Signal Lab y de Aristegui Noticias sobre estas cuentas, sobre esta estrategia digital. Pues hablando de violencia verbal, ¿no? Hablando de violencias, está lo que pasa en las redes y lo que tenemos aquí frente a nosotros, que es el conjunto de informaciones que deben ser investigadas, además de periodísticamente hablando, por las instancias correspondientes. La Junta de Gobierno de Notimex estaba convocada para ayer y lo suspendieron. Se suspendió la Junta, con lo cual todo el mundo pues dijimos, caray, era el momento en donde la Junta de Gobierno, que es el máximo órgano de la agencia del Estado, pues discutiera y analizara los temas de la huelga, los temas de la gestión, los asuntos relacionados con este informe de Artículo 19 de Signal Lab y de Aristegui Noticias y todo lo que esto involucra. Gabriel Torres, sé que vas corriendo, te aprecio mucho que nos tomes la llamada y nos cuentes qué sucedió y dónde andamos parados con el caso Notimex. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días al auditorio. En efecto, el día de ayer estaba programada una reunión de la Junta de Gobierno, del máximo órgano de gobierno de Notimex, que había sido un compromiso de las dos sesiones extraordinarias que se convocaron hace un par de semanas. Y bueno, ahí hablamos de que la ley, es decir, la norma establece que Notimex debe sesionar en su Junta de Gobierno de manera periódica una vez cada 3 meses de forma ordinaria. Y en todo lo que va del 2020, y estamos ya a 19 de junio, pues no hemos tenido una sesión ordinaria donde se puedan abordar diversos temas y donde pueda haber el punto de asuntos generales para que cualquier vocal propietario pueda llevar un tema que es de su interés a la Junta de Gobierno, al máximo órgano de gobierno de Notimex. Ya me resulta de sí, muy sospechoso y además motivo de preocupación que no se observe la ley en un órgano de Estado, en una agencia de noticias de Estado que tiene la obligación de que su Junta de Gobierno se reúna de manera ordinaria una vez cada 3 meses y que vayamos en el mes 6 del año, la mitad, más de la mitad del mes 6 del año sin tener una sesión ordinaria. Bueno, en la elección del nuevo presidente, de Roberto Velasco, él se comprometió a que una semana después de su elección habría una sesión ordinaria y dio a conocer un comunicado donde fijó la fecha del 18 de junio. Bueno, era el día de ayer a las 5 de la tarde. A las 4 de la tarde aproximadamente, un vocal propietario, el profesor José Luis López Aguirre, miembro del Consejo Editorial Consultivo, envió a todos los correos de los titulares de la Junta de Gobierno de Notimex una petición para que se hablara de la renovación del Consejo Editorial Consultivo en los términos de la ley, porque esta discusión arrancó debido a que Notimex empezó a publicar notas refiriendo a que se iba a renovar el Consejo Consultivo sin que la Junta de Gobierno lo hubiera discutido, aprobado y sin que se siguiera el procedimiento de ley. Bueno, media hora después de que José Luis López Aguirre solicita que se incorpore, que se hable de esto y manda un documento fundando y motivando la petición que firmamos él y yo, media hora después nos cancelan la sesión. Y no la cancelan en definitiva, la reprograman para el viernes 26 de junio, cuando saben que 4 miembros del Consejo Editorial Consultivo van a vencer en sus nombramientos. Y entonces, pues que saque cada quien sus conclusiones con respecto a este sistemático ataque que recibe el Consejo Editorial Consultivo, puesto que no nos dejan realizar nuestras tareas. Solicitamos en ejercicio de nuestros derechos la inclusión de puntos del orden del día, a veces se toman, la mayoría de veces no se cita con la periodicidad de ley, no se publican las actas, el secretario no atiende las peticiones y bueno, pues ahí tenemos un problema muy grave de observancia a la ley y a la norma que incluso con el cambio
de presidente de la Junta de Gobierno pues no se ha solucionado. Roberto se comprometió a que tendríamos una sesión el 18, lo hizo público y al final reprograma la sesión. Ellos pueden decir que es porque hace falta el informe de la directora, pero ese es un punto del orden del día y hay muchísimos puntos rezagados, muchos temas por discutir. Pudimos haber tenido una sesión ayer y otra el próximo 26, pero de alguna manera pues se decidió unilateralmente pues reprogramar la Junta de Gobierno y con ello evitar que algunos miembros del Consejo Consultivo que estamos por vencer en nuestros nombramientos pues ya no podamos estar en esa siguiente Junta de Gobierno, lo que cada quien puede sacar sus conclusiones al respecto. Bueno, pues pero estamos te invito a que saques tú las conclusiones, porque ahí está el tema. Esta posposición significa que se está esperando a que salgan los consejeros que, como tú, solicitaron a la Junta de Gobierno que se incluyera en la orden del día la revisión del estudio de Signalab, artículo 19 y Aristegui Noticias, que bueno, ahora tiene una segunda parte que tendría que ser incorporada, pero cuando llegue la siguiente sesión, los que pidieron analizar este estudio, este informe, pues ya no estarán. Entonces, saquen ustedes sus conclusiones. ¿Cuáles son las tuyas? Pues las mías es que ha habido un sistemático bloqueo al trabajo de un órgano independiente que ha sido crítico, que ha manifestado en ejercicio de sus derechos el deber ser de una agencia de noticias. Y voy a hablarte en síntesis de lo que pensábamos decir José Luis López Aguirre y yo, que todavía seguimos siendo vocales propietarios hasta que nuestro nombramiento vence, que es el próximo lunes 22. Pero voy a decir aquí públicamente, porque además la fuerza de un consejo editorial consultivo es eso, hacer públicos sus razonamientos, la fuerza moral que tiene la opinión pública, ser un órgano ciudadano e independiente. Bueno, hoy existen múltiples evidencias publicadas en informes, estudios y denuncias que abren una fundada preocupación por la operación de esta agencia de Estado para presuntos fines que pudieran ser contrarios a su existencia y razón de ser. Y digo que a su existencia y razón de ser porque en el artículo 39 de la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado mexicano dice que tiene por objeto esta agencia coadyuvar al ejercicio del derecho de la información dentro de las políticas editoriales aprobadas en la sesión extraordinaria del 2010, dice que esta agencia tiene que garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados, así como el ejercicio del derecho de la libertad de expresión y de prensa planteados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, basados en la realidad social, política y económica del país y en ejes rectores que deben de ser la veracidad, la imparcialidad, la objetividad, la pluralidad, la equidad y la responsabilidad informativa. Claramente hay suficientes evidencias publicadas, denuncias oficialmente presentadas que nos preocupan y nos abren una legítima preocupación sobre lo que está ocurriendo en una agencia de Estado. En razón de lo anterior, resulta un contrasentido que actualmente la Agencia de Noticias del Estado mexicano se coloque en los hechos como la contraparte de diversos medios nacionales e internacionales que de forma consuetudinaria publican graves denuncias sobre presuntos abusos de autoridad, acoso laboral, persecución laboral y despidos injustificados, desvío de recursos públicos, así como la tentativa utilización de recursos humanos y materiales para campañas de acoso al libre ejercicio del periodismo y al derecho a la crítica mediante plataformas digitales y redes sociales. Debido a ello es que el 15 de mayo el Consejo Editorial Consultivo de Notimex solicitó mediante un comunicado público a las entidades federales competentes investigar a fondo las informaciones referidas para esclarecer los hechos denunciados y se deslindaran las responsabilidades. Se pronunció también el Consejo en contra del uso faccioso de la agencia de noticias por cualquier instancia y refrendó lo expuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio sin consideración de fronteras.
Igualmente resulta preocupante que la honorable Junta de Gobierno no sesione con la periodicidad que la ley obliga y que a la fecha siga sin celebrar una sesión ordinaria durante 2020, cuando es un deber derivado de la norma sesionar cada 3 meses de forma ordinaria. Estamos a mediados de junio y no se ha celebrado aún una sesión ordinaria, misma que se sigue postergando. Hacemos de un formal conocimiento que el Consejo Editorial Consultivo no ha podido sesionar de forma regular, a pesar de las reiteradas peticiones que hemos hecho como presidente y la mayoría de los consejeros al abogado de Notimex, que funge como secretario del Consejo Editorial Consultivo y que posee la facultad de circular los citatorios, elaborar en acuerdo con el presidente el orden del día y levantar las actas correspondientes. Bueno, pues bien, no atiende las solicitudes que en ejercicio de las atribuciones le realizamos los consejeros y no cumple con la periodicidad que marca la ley, el estatuto y el reglamento de sesiones para que este consejo pueda funcionar. No observa los protocolos mínimos para integrar puntos en el orden del día y se sostiene en desacato sistemático de las obligaciones que por ley tiene conferidas y que él mismo refiere lo hace por instrucciones superiores. Las sesiones y los temas discutidos en los órganos colegiados de Notimex acusan hoy, Carmen, una falta de transparencia muy preocupante. La Agencia de Noticias del Estado mexicano, en valoración de 2 vocales propietarios, no obra hoy bajo el principio de máxima revelación, no publica toda la información fundamental que por ley está obligada y no atiende a criterios de acceso a la información oportuna como lo marca la ley federal. 4 miembros del Consejo Editorial Consultivo vencemos en el periodo para el que fuimos nombrados este próximo 22 de junio del 2020. Existen además ya 4 bajas por renuncia que no fueron sustituidas en tiempo y forma durante la primera mitad del año por la Junta de Gobierno. No se ha agendado, circulado, discutido y menos aprobado la convocatoria que la ley señala para elegir a los nuevos integrantes del órgano consultivo editorial. No obstante, que existen 2 notas publicadas en el portal de Notimex que refieren a una renovación que no se ha discutido, agendado ni aprobado en la Junta de Gobierno. Al vencer estos nombramientos, se abre un vacío legal por falta de quórum para que funcione el Consejo Editorial Consultivo como es debido y como la ley contempla. De cara a esta grave circunstancia por la que atraviesa la agencia de noticias, preocupa la indiferencia de la honorable Junta de Gobierno de Notimex para atender y resolver los plazos y términos que la norma señala para renovar o ratificar a los integrantes del Consejo Editorial Consultivo de Notimex, especialmente frente a la postura crítica que hemos hecho pública y que es razón de ser de este organismo autónomo en ejercicio de sus atribuciones. En la honorable Junta de Gobierno que ayer se pospuso en la sesión que teníamos programada, se debió haber discutido y en su caso resuelto este tema de la mayor relevancia. Existen varias denuncias presentadas al día de hoy que pesan sobre altos directivos de la Agencia de Noticias del Estado mexicano Notimex, algunas que son ya del conocimiento público y que refieren presuntas actuaciones muy delicadas y posiblemente constitutivas de diferentes delitos. Como vocal propietario de esta honorable Junta de Gobierno, solicito en tiempo y forma, en ejercicio de mis derechos, que debido a la súbita reprogramación de la sesión ordinaria anunciada para el día de ayer, 18 de junio, diferida ahora hasta el 26 de junio del 2020, y que 2 vocales propietarios y 4 consejeros ya no podremos estar, la Junta de Gobierno solicite una amplia investigación de los hechos que se imputan para esclarecer las conductas y sucesos denunciados formalmente. También que se realice una investigación imparcial que implica necesariamente la separación temporal de los aludidos a ser investigados, hasta que se concluyan las averiguaciones correspondientes y se deslinden las responsabilidades si llegaran a existir. A la fecha, la Junta de Gobierno sigue sin solicitar una investigación, sin instalar un procedimiento, sin llamar a cuentas a los responsables de varias denuncias que han sido formalmente presentadas ante diferentes instancias competentes y que es motivo de preocupación de los vocales propietarios
del Consejo, de la Junta de Gobierno, que representan al Consejo Editorial Consultivo, José López Aguirre y yo, y a título personal, pues esta es la postura que como vocal propietario y como presidente del Consejo Editorial Consultivo tengo respecto a lo que ocurre y de lo que se debió haber consignado esta participación el día de ayer, 18 de junio, en una Junta de Gobierno ordinaria que fue otra vez diferida hasta el 26 de junio del 2020 en franco desacato de lo que marca la ley, porque no hemos sesionado trimestralmente de forma ordinaria en la Junta de Gobierno y seguimos sin hacerlo hasta este momento, Carmen. Pues Gabriel Torres, estaremos siguiendo de cerca lo que venga. En todo caso, ¿hay cabida, te pregunto rapidísimo, para que la Junta de Gobierno pueda o no ratificar esa carta, o ya no hay cabida? Porque al final de cuentas, ratificar lo que piden ustedes, que es que los mantengan en el espacio de consejeros de este Consejo Consultivo, de vocales de este Consejo Consultivo. Eso, si se da la siguiente sesión, ustedes ya habrían agotado su plazo. Sí, o sea, Carmen, ¿ya no mira, ¿no hay alguna alternativa? Sí, es un derecho de ley que algunos consejeros ya han ejercido, que han solicitado y que la Junta de Gobierno ha aprobado la ratificación por un periodo más al frente del Consejo Editorial Consultivo. La ley indica que ustedes pueden pedir legalmente que los ratifiquen y que continúen el cargo. Eso está en la ley. No es que se les ocurrió, sino que la ley los faculta para eso. Así es, está en la ley. No obstante, te digo, Carmen, que debido a las circunstancias que hoy ocurren, lo pedimos en genérico para 4 consejeros a los que se les vence el periodo, pero en el caso personal de Gabriel Torres, yo concluyo el 22 de junio e independientemente de que la Junta de Gobierno me propusiera continuar otros 4 años, en la medida en que nada ocurra y que las cosas sigan como van y que se siga en esta circunstancia de no observar la ley, de no cumplir con los protocolos, de no permitir la libertad necesaria para opinar como miembro de un consejo editorial consultivo y como integrante de la Junta de Notimex, mi decisión ha sido ni un día más en la agencia de noticias con esta responsabilidad que los que deberían de facilitarla la obstaculizan y que dejan en evidencia que una agencia que tiene como propósito de Estado promover información, alentar el ejercicio del periodismo libre, realizan exactamente todo lo contrario. Yo no estoy dispuesto a prestarles ni un día más el nombre para seguir en un lugar en donde no se respeta la ley, donde no se respeta la norma y donde más bien lo que ocurre son un conjunto de prácticas, algunas que pueden ser constitutivas de delitos, que no se investigan, que no se deslindan responsabilidades y que con esa dilación de tiempos, pues entiendo y percibo que más bien se alienta. Entonces estamos escuchando tu renuncia a la posibilidad de que seas reelecto como miembro del Consejo Consultivo Editorial de Notimex. ¿Eso es lo que estamos oyendo esta mañana? Es correcto. ¿Definitivamente? Yo renuncio porque Notimex no cumple con la ley, porque tengo pruebas sobradas de que no permiten que hablemos con libertad, porque solicitamos puntos en el orden del día que no se incluyen, porque Roberto, el nuevo presidente de la Junta, no cumplió su palabra de sesionar el 18, él lo dijo en la sesión, está grabada la sesión, dijo yo tengo palabra y convoco a la sesión, emitió un comunicado y no se cumplió, hoy está encontrando un pretexto para diferir la sesión con la argucia de que ya no estemos ahí quienes tenemos una voz crítica, de forma que si no hay disposición en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano a hablar con libertad, a ejercer el cargo para el cual fuimos designados mediante convocatoria pública, pues yo sencillamente no estoy dispuesto a continuar ni un día más ahí bajo unas circunstancias que son francamente humillantes. ¿Humillantes es la palabra? Sí, humillantes. Pues Gabriel, ¿eso incluye en los próximos días tu renuncia o la renuncia es a poder ser reelecto porque te quedan de aquí al 22 días como presidente de este órgano consultivo? Así es, de aquí al lunes yo concluyo, no estoy renunciando a ese periodo porque me parece que esa es la responsabilidad que yo asumí, que protesté cumplir, hacer cumplir, y hasta el día 22 sigo siendo el presidente del órgano editorial consultivo y miembro
de la Junta de Gobierno y en vocal propietario. He intentado hablar con Roberto Velasco varios días, no recibe la llamada, no contesta mensajes. Es decir, si no hay interlocución, si ellos mismos, la nueva Junta de Gobierno, no está dispuesta a escuchar al Consejo Editorial Consultivo, que tenemos un cargo honorífico, a nosotros nos pagan por estar ahí, lo hacemos como un deber ciudadano, y si lo que más bien recibimos son descortesías, obstáculos para realizar nuestro trabajo, amagos, desatenciones, pues realmente uno no debe de estar en una circunstancia tan hostil como la que hoy se vive al interior de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Yo concluyo mi periodo el día 22 y si me proponen otro periodo de 4 años, pues declinaré a esa invitación porque creo que no hay las condiciones, a menos de que en la agencia hubiera los cambios necesarios para recuperar la vida institucional de una agencia de Estado que hoy se encuentra en medio de múltiples acusaciones que no pueden ser todas motivos de un complot ni de un montaje, sino que tienen que ver con una realidad que a mí me consta que ocurre ahí, que es que no se observa la ley, que no hay libertad para opinar, que no se pueden discutir los temas que se deben discutir en el orden del día, que no se respeta la periodicidad de que estos órganos consultivos sesionen en el marco de la ley, que hay un abogado que se dedica a obstaculizar nuestro trabajo, que a los trabajadores se les niega el derecho de huelga, que se tardaron 3 meses en acatar lo que una autoridad competente ya había determinado, y frente a este clima de anomia, de transgresión sistemática de la norma, pues no tiene sentido continuar ahí en un trabajo que no va para ningún lado. Pues Gabriel Torres, seguiremos hablando de cualquier manera. Te agradezco que hayas estado aquí para informar de esto, que pues es una noticia, al final de cuentas, de lo que aquí está ocurriendo en la agencia del Estado mexicano Notimex, además de todo lo que se ha presentado esta semana de la nueva entrega de la investigación de Artículo 19 de Signalab y de Aristegui Noticias, con más elementos respecto a una parte de esta historia que tiene que ver con la utilización de cuentas oficiales, falsas, y todo lo que aquí se ha mostrado para orquestar campañas de descrédito, campañas de ataque en contra de periodistas y de críticos de la agencia, y todo lo que aquí se ha podido mostrar a través del acceso que hemos podido tener a los chats, fiesta de Halloween y SOS, que son las nuevas informaciones que pudimos presentar, estos chats donde participa la directora de la agencia misma y donde se puede observar una parte de esta trama que tiene que ver precisamente con organizar cuestiones que son muy graves, entre otras, además de los ataques, está el tema de omitir información, bajar información de personajes públicos, están ahí los testimonios y las informaciones sobre Esteban Moctezuma, está la evidencia en los chats que pudimos ver en directo, no es que primero tuvimos captura de pantalla, pero tenemos la certeza total que los chats existen, han existido y son una herramienta interna de comunicación de esta agencia, el Estado mexicano, que es pública por los 4 costados, la agencia, obviamente, y la información, por lo tanto, debe ser comentada si es que revela lo que revela, que son conductas totalmente inapropiadas y que deben ser investigadas por el máximo órgano de justicia y eventualmente de otros órganos del Estado mexicano. Ahí hay conductas y situaciones muy delicadas que incluyen pues una manipulación de la línea editorial al omitir información, por ejemplo, de la Ciudad de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Está ahí la evidencia que se mostró también sobre esta parte de la historia, está lo que ocurrió con la UNAM, tenemos los documentos de la UNAM que son muy importantes sobre lo que podríamos llamar o interpretar como una persecución en contra de un ex trabajador de Notimex, que es Gabriel, que es pues alguien que formó parte del equipo de la información internacional y que al final de cuentas muestra pues todo esto que debe ser analizado, revisado por la propia Junta de Gobierno de Notimex.
Así que bueno, pues damos cuenta de tu señalamiento, Gabriel Torres, damos cuenta de tu señalamiento y tu decisión de que si no cambian las condiciones que has descrito, pues entonces si llega a proponerte la continuación de tu cargo como presidente de la Junta de Gobierno, no lo admitirías, no lo aceptarías y renuncias a esa posibilidad si no hay un cambio de perspectiva de las cosas, como lo has dicho, de aquí al 22. Así es, y es que una señal clara de que hubiera ese cambio, de que las cosas se recuperara la vida institucional de Notimex, era que hubiéramos sesionado el día de ayer y que se abordaran estos puntos que han sido motivo de discusión pública, que se ordenara una investigación imparcial y que se tomaran las medidas pertinentes para que no ocurra, que se restableciera la publicación de la información fundamental que por ley está obligada a la agencia, que se sesionara con la periodicidad debida y que se respetara los derechos de los vocales propietarios para incluir los puntos del orden del día que deben ser tratados en razón de la circunstancia por la que pasa la agencia. Pero pues la respuesta fue cancelar la sesión que teníamos ayer, convocar a otra para el día 26, justamente y convenientemente cuando algunos de quienes tenemos esta voz crítica al interior de la Junta de Gobierno ya no estemos tal vez con la intención de tener una sesión a modo, una sesión con información reservada, en donde se discuten temas públicos de un ente público, de forma que continuar ahí bajo estos parámetros, bajo este código de conducta que sigue imperando en la agencia, pues me parece que es un contrasentido y por eso es que a partir de aquí al lunes sigo siendo el presidente del Consejo Editorial Consultivo y vocal propietario de la Junta de Gobierno, pero a partir de esa fecha dejo de serlo y si no cambian las cosas, pues yo no tendría ningún interés en continuar ni un día más bajo esta clima de hostilidad que se vive y que no permite realizar un trabajo debido como miembro de un Consejo Editorial Consultivo independiente y con libertad de expresión. Pues seguiremos en contacto, Gabriel Torres. Gracias por estar aquí en tu calidad de presidente de este Consejo Consultivo y veremos qué es lo que sucede, qué tipo de respuesta hay, si la hay, que esperemos que de muchas maneras esta Junta de Gobierno, que está compuesta por varios funcionarios del Estado mexicano y del Gobierno federal, pues tome cartas en el asunto y actúe en consecuencia. Vamos a seguir de cerca todo esto para seguir informando. Gabriel, gracias por estar aquí y por plantear la información y tu revisión del tema de esta manera. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, pues así está.